vamos a revisar el tema de la ley de alquileres, que ya es ley, la nueva ley. Algunos están que trinan, otros dicen, no está tan mal. Otros dicen, ¿otra vez esto? Bueno, la verdad hay que llamar a la gente que sabe. Yo quiero hablar con Enrique Abati, que es abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, a propósito de esto que acabo de mencionar, que ya está vigente la nueva ley de alquileres. Enrique, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la entrevista. Ya hemos hablado algunas sí, veces señor. de su prestigioso programa. Así que, sí, como bien decía usted, hay opiniones encontradas. La mayoría creo que son negativas con respecto a esta ley. Esto es más de lo mismo. E incluso va a agravar más la situación. Vamos a llegar a oferta cero. Por ejemplo, cuando antes de la sanción de la ley que rigió hasta el día de ayer, que es la 27.551, que rigió desde el 1 de julio del 2020, había una oferta, por ejemplo, en Capital Federal, de más o menos 15.000 viviendas en alquiler. Luego, a partir del 1 de julio del 2020, fue bajando paulatinamente hasta llegar, por ejemplo, hace unos 2 meses, a 1.300 viviendas. Y al día de hoy no alcanza 400. El propietario no sale espantado con esta legislación, porque es muy restrictiva. Incluso el problema grave estaba en dos temas. O sea, vamos a aclararle a los oyentes. A ver, vamos a hacer una cosa, Enrique. ¿Qué le parece? Usted es propietario, ¿sí? Sí. Yo soy inquilino. Sí, soy propietario. Pero vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a poner en práctica en la audiencia para que usted en este ejercicio le explique, siendo usted propietario y yo alguien que va a alquilar su propiedad, ¿qué tipo de alquiler me va a hacer de acuerdo a la ley vigente? ¿Me explica? A la ley vigente a partir de hoy. A partir de hoy, a la ley hoy. Hoy. Sí, bueno. Le digo, hola Enrique, le alquilo la propiedad. Bueno, primero vamos a aclarar a los oyentes que el problema está dado con la vivienda, no con los restantes destinos, no con las oficinas, los locales comerciales, los galpones. En ese sentido la ley es muy buena. Es muy buena porque hay una libertad absoluta para fijar el alquiler, para fijar los plazos de ajuste, etcétera. Pero el problema está centrado en la vivienda. ¿Por qué? Porque es tremendamente restrictiva. La única posibilidad que tiene el propietario es, con esta nueva ley, es plazo mínimo 3 años. En el actual contexto inflacionario, atarse a un contrato por 3 años es absolutamente negativo. No es conveniente para el propietario. Segundo, el otro tema, que era el tema central, era el ajuste del alquiler. Estamos con una inflación que va a superar el 160% anual. Con la ley anterior teníamos un ajuste anual, con un índice elaborado por el Banco Central. Hoy tenemos un ajuste, si bien es semestral, pero con un índice que es complicadísimo para calcularlo, es el índice casa propia, que es muy inferior, aunque se ajuste semestralmente, en las cuentas finales es inferior el alquiler al índice anual del Banco Central. O sea que es como haber arrojado más hasta el fuego. Y eso es lo que genera el mayor repulsa a esta ley y la retracción enorme de oferta. En pocos días va a haber oferta cero. O sea que el nuevo índice a aplicar se basa en un indicador que es súper bajo entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación durante el mismo periodo, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que establece, esto modifica el artículo 14 de la ley 27.551, lo que rigió hasta ayer. El tema es así. Es muy complicado para calcularlo, y es el artículo 5 de esta nueva ley que establece que se deberán efectuarse un coeficiente, toma un coeficiente conformado, y esto hay que tomarlo con mucha atención, por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9, o sea, del 90% de la variación del coeficiente de variación salarial. O sea que es el 90% del coeficiente de variación salarial. Y
publicado por el INDEC. Y esto se combina con la variación del coeficiente de estabilización de referencia, que se llama el CER, que no tiene nada que ver, o sea, tiene una parte del componente lo que es precio al consumidor. Entonces, que eso publicado por el Banco Central. Entonces, esto no conforma a los propietarios, y es toda lógica. O sea, Enrique, vamos al ejercicio que le propuse al principio. Sí, Enrique le alquiló la propiedad, está el contrato sobre la mesa, a partir del día de hoy, que es el 18 del 10, se extiende hasta el 18 del 10. Sí, 6 meses. 6 meses, bueno, perdón, se extiende el contrato por 3 años. Por eso hacemos el contrato por 3 años, pero a los 6 meses usted me ajusta con el índice. Con este índice, claro. Con ese índice acumulado, muy bien. Entonces, este índice ya partimos de una base que es, con respecto al salarial, es el 90% nada más, del índice inferior. Entonces, el problema surge en que yo para poder contrarrestar esto, como propietario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya partir de una base superior. Si yo partía, por ejemplo, de un alquiler normal de plaza, un departamento de 2 ambientes, pongamos, en el centro de Capital Federal, 100.000 pesos, yo ya le tengo que estar cobrando no menos de 130, 140.000 pesos para poder equilibrar el contrato. Claro, para arrancar a hablar y después usted como propietario no quedar atrás. Y después, exactamente. Pero y acá viene también algo que yo le digo, Argentina cuestión de fe. Vamos a suponer que el inquilino no le puede pagar. ¿Qué instrumentos tiene el propietario para ejecutar y decir, bueno, déjame la propiedad? Y el inquilino dice, no me voy nada, sacame. No, claro. Bueno, el juicio de desalojo por vencimiento, puede ser por vencimiento del contrato o por falta de pago. En este caso sería falta de pago. Bueno, normalmente en tiempos normales, digamos, valga la redundancia, hasta hace unos 5 años atrás, antes que la justicia fuera colonizada por jueces que antes estaban solamente en el ámbito de la justicia penal, con con la doctrina zafaroniana, que todos sabemos en lo que consiste. Ahora se trasladó a la justicia civil y comercial. Entonces, un juicio que antes demoraba de desalojo por cualquiera de las dos causales más comunes que existen, demoraba más o menos unos 6 meses a 8 meses, hoy está demorando 1 año y medio a 2. Entonces, eso es como las compañías de seguro. Mayor es el riesgo, mayor es el valor de la póliza. Entonces, yo también me tengo que resguardar de eso, porque sé que es un largo camino hasta lograr desalojarlo, hasta es como inquilino. Y en cuanto a los meses de depósito. Bueno, en la vivienda, a diferencia de lo que existe en los restantes destinos, que no hay ningún límite para el depósito, es el otro problema. El depósito es, por todo concepto, el equivalente a un mes de alquiler, y que se devuelve, eso también en estricta justicia, se devuelve al equivalente al último mes del alquiler vigente. Pero es un solo mes, cuando antes en el Código Civil y Comercial se establecía que era un mes por año. Entonces, si estamos alquilando por 3 años, debe ser el monto de 3 meses de alquiler. Hoy es un solo mes. De todos modos, eso es una norma de orden público que rige entre locador y locatario, pero no rige respecto al tercero. Entonces, ¿yo qué hago? Le pido a usted, como inquilino, tráigame un amigo que está prohibido que yo le pida a usted, pero sí, usted me puede traer a un amigo que a él no le alcanza la restricción de orden público, no está prohibido para él, que acreciente ese depósito, es una cosa lógica, de 2 meses más. Si usted va a estar 3 años, me tiene que entregar 3 meses de depósito en garantía. Esto va a hacer que la oferta se restrinja, que los números se eleven de los alquileres, y que también muchas personas digan o analicen seriamente la posibilidad de alquilarlo por día, por semana, bueno, en una forma como por fuera de lo que se ve habitualmente. Y bueno, buscando ese tipo de público. Pagos en negro, o sea, con por ejemplo, contratos de mutuo, contratos de préstamo. O sea, por un lado fijar el alquiler oficialmente, y por otro lado, ese inquilino va a tener que firmar un contrato o pagar eso, un contrato de mutuo, pero no con el mismo locador, porque si no está servido en bandeja de plata para evidenciar una simulación. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo le digo así, estamos haciendo el ejercicio ese. Bueno, ustedes, incluso les digo más, a veces son
el contrato es que hay que registrarlo en la FIP, es obligación eso del locador, y si no el locador lo registra usted como inquilino. Pero a veces los propios inquilinos, por ejemplo un monotributista, no puede exteriorizar que está pagando a lo mejor 300.000 pesos de alquiler porque es monotributista de la más baja categoría, porque trabaja negro, es decir, que eso es moneda común acá en Argentina. Yo creo entonces, que en este... Sí, adelante. El inquilino dice, no lo registremos, entonces hagamos un mutuo, o sea, un contrato de préstamo, donde usted como inquilino le va a firmar un préstamo, un supuesto préstamo que le hizo por ejemplo, un amigo mío, no yo, porque entonces figura que sí, está evidente que es simulada la cuestión. Claro. Entonces, se van a hacer esas cosas. Entonces, esto es lo que no entienden nuestros legisladores del oficialismo. Esto lo que han resuelto es una muestra más de disciplina ideológica y racional del oficialismo, que está agravando la situación de los inquilinos en vez de solucionarlo. Acá, ¿por qué pongo este ejemplo? Varias veces dije del contrato de locación, por ejemplo, de oficinas, locales comerciales, donde incluso hay sobreoferta. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay libertad. Si esto ponemos libertad en lo que es el contrato de locación de vivienda, se inunda el mercado, no hay ningún problema. Incluso, usted sabe que que el día 24 de agosto había tenido en diputado media sanción una reforma a la ley que ya resultó mala, por eso se la reformó, entonces donde había más libertad contractual, donde reducía el plazo mínimo de locación a 2 años y donde se elegían, los ajustes eran cuatrimestrales y por 3 índices a elección de las partes, o sea, índice salarial, índice de costo de vida, o sea, índice de precio del consumidor, mejor dicho, o índice de precios mayoristas. Entonces ahí, si esto se hubiera aprobado y convertido en ley, hubiera habido, ya se empezaba a vislumbrar la oferta. Lo digo porque muchos clientes míos acá del estudio ya me estaban preguntando, bueno, entonces yo voy a poner en oferta. Y el otro tema, que bien indicó usted, es el tema de los desalojos. Acá hay que agilizar el juicio en el tema de los juicios de desalojo, porque si no, eso también lo termina pagando lo que hace el mal inquilino, lo termina pagando el buen inquilino. Enrique, le quiero hacer una consulta puntual de acuerdo a lo que dijo hace un ratito de estos contratos que se hacen de préstamo. ¿En qué consiste? ¿Me lo explica? Sí, son contratos mutuos. Se usan mucho en la locación comercial. ¿Por qué? Porque la locación comercial tiene el alquiler paga IVA. No IVA disparatado en ninguna parte, bueno, salvo en Uruguay, pero en la mayor parte del mundo no se paga un IVA del 21% sobre el alquiler, y eso lo tiene que pagar el inquilino. Entonces los inquilinos mismos piden, mire, hagamos el contrato que figure, supongamos un contrato comercial, ¿no es cierto?, que figure 200.000 pesos, pero el contrato en realidad es de 300 o 400. Entonces esa diferencia se hace en un contrato de préstamo, es decir, ya le digo, simulado, ¿no? Obviamente, pero ¿por qué? Porque el inquilino no le interesa tampoco, claro, evidenciar. O sea, la clásica mitad blanco, mitad negro. Y bueno, pero bueno, morocho y despeinado, me dijeron por un día. Claro, hagámoslo, blanquito por acá y morocho y despeinado por acá. Exactamente, bien, pero eso lo propone el propio inquilino. Pero volvemos al tema de es el mercado que propone también este tipo de salidas para que de alguna manera la cosa vaya, ¿no? Fluya, claro, y que se puedan realizar las operaciones y que algunos con algunas urgencias sean atendidos de esta forma. Sí, pero vamos a una regla básica del derecho tributario, que es la curva de Laffer, que eso lo enseñan en la facultad, es básico eso. El derecho tributario es, a mayor presión tributaria, mayor evasión, y a mayor evasión, menor recaudación. O sea que esta fiebre del Estado de recaudar, nosotros tenemos en la Argentina, ¿cuánto? Casi 100 impuestos, más de 100 impuestos, porque están los impuestos nacionales, los provinciales, etcétera. Entonces, con esta es tan complicado la cosa que eso espanta. Entonces, ¿qué genera? Mercado negro, como bien lo dijo usted. Es así nomás. Ahí está. Esto si tuviéramos como Paraguay. Paraguay en estos momentos hay mayor seguridad jurídica que en la Argentina. Hay varias empresas, incluso tengo clientes que son desarrolladores inmobiliarios, que están construyendo en Paraguay. ¿Y por qué? Porque en Paraguay construyen para inversores argentinos del noreste, o sea, de Misiones, Chaco, Formosa, que invierten ahí en Paraguay. ¿Por qué? Porque una propiedad en Paraguay rinde no menos
del 6 al 7% anual del valor de la propiedad en dólares, cuando en la Argentina hay con menor carga tributaria y mayor seguridad jurídica, cuando en la Argentina rinde un 3%, a lo sumo, un 3% antes de impuestos. Entonces no es negocio. Hay gente que está mal vendiendo sus inmuebles acá y está invirtiendo en Uruguay o en Paraguay o en Miami, ¿no? Tal cual. Enrique... por eso es un desastre. Nuestros legisladores tienen anteojeras, no son irracionales, están disociados de la realidad. Eso es lo que pasa. Enrique, como dijo recién, bueno, vamos a ver cómo hacemos el contrato, entonces, si renovamos, ¿eh? Sí, lo que está pasando ahora también, hay muchos contratos que están venciendo en estos momentos, con la ley anterior, que habían suscrito esos contratos, 3 años están venciendo. Entonces, ¿qué hacen? Lo lógico sería renovarlo. Al renovar hay que aplicar esta nueva ley y por 3 años, con todos los problemas que tiene esta ley. Entonces, ¿qué hace la gente? El propietario, no renovamos, lo prorrogamos por 3 meses, 6 meses a lo sumo, para ver qué pasa, porque es lógico, según el candidato que gane, de acuerdo a su espacio, ya hay 2, por ejemplo, Milei o Burrich ya dijeron en campaña y todo que esta ley, es decir, incluso esta ley que se acaba de sancionar, la van a cambiar. Tienen razón. Ahora, si gana Massa, bueno, más de lo mismo. Así que por eso nadie quiere renovar y eso causa angustia a los inquilinos, con toda razón también. Entonces, prórroga, porque la ley no lo prohíbe. Usted puede prorrogar todas las veces que quiera, en vivienda hasta 20 años, descontado el tiempo que transcurrió. Y en locales comerciales, que no es habitual, pero bueno, hasta 50 años, es el caso máximo locativo. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este momento. Y el mercado, si seguimos con esta ley, y en pocos meses no va a haber ofertas, por lo menos en Capital Federal, no sé, en el resto. Enrique, le agradezco infinitamente que me haya atendido, gracias por este momento y por cada uno de los anteriores también. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo contacto. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo grande. El doctor Enrique Abati es abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.